Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos nuevamente reunidos en este nuevo encuentro de cenáculo. Encuentro con Jesús, con su palabra, con su presencia entre nosotros, que hemos venido llamados, podemos decir esta palabra llamados en general abiertamente, ¿no? Como empujados, como inquiridos o bueno, llamados, ¿no? Ya de alguna manera en otras oportunidades lo habíamos dicho, que no es solamente voluntad nuestra, sino principalmente es una inquietud de aquel que nos mueve a llegar o a ir, a dirigirnos, ir a la búsqueda. ¿Sí? Es la pregunta que nos impulsa y nos trae a este encuentro con todas las referencias que tenemos, principalmente de los testimonios, que son los que fundaron la iglesia y que eran los allegados, los íntimos, los apóstoles de Jesús. Y fueron ellos los que redactaron este libro que estamos leyendo, que trata precisamente de los sucesos de los discípulos después de la resurrección de Jesús, ya que los evangelios, o el evangelio, el evangelio, que es uno solo, que es la vida de Jesús, es Jesús, la buena noticia, solo que está narrada esa vida por distintos narradores escritos. Por eso es que me equivoco, ¿no? Y entonces, ese encuentro con Jesús es la llama que no se va a apagar nunca más. Es su presencia, y que fue dando testimonio hasta el día de hoy, ¿no? Ese fuego de amor que sembró el Señor en el corazón de aquellos que estuvieron cerca de Él y que comenzaron a dar testimonio. Se sintieron comprometidos y salieron a dar a conocer la buena noticia, dar a conocerlo a Jesús. Y escribieron, como dije, este libro, el de los Hechos de los Apóstoles, que vieron necesario, ya que los sucesos más importantes, o sea, la historia de la vida de Jesús, de la buena noticia, ya estaban de alguna manera redactados a través de las redacciones de Juan, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Estos tres evangelistas los redactaron hasta la muerte y prácticamente la resurrección del tercer día, pero nada más. Los Hechos de los Apóstoles comienza a dar testimonio ellos de lo sucedido después, de lo que les sucedió a ellos y de qué manera fueron guiados también en el Espíritu y principalmente por las palabras que Jesús les había dicho, de que permanecieran en oración, que Él les enviaría su Espíritu Santo para que realizaran la tarea de dar a conocer la verdad que les había sido revelada en Jesús. Entonces, los Hechos de los Apóstoles podemos seguir escribiéndolos porque somos discípulos en esta historia, en este momento de vida. Indudablemente se sigue haciendo en las comunidades que tienen un compromiso, podemos decirlo, no sé si, pero su ejercicio, su realización tiene una elección de Dios más directa. Son
ministros elegidos por Dios, los sacerdotes. Y allí entonces la historia de la iglesia se sigue redactando, o sea, no es que se haya abandonado. Tal es así que, digamos, los sucesos más conocidos son la beatificación y la canonización de los santos, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo lo que la iglesia fue instruyendo para el seguimiento de la palabra de Dios y la presencia de Él a través de los sacramentos, o sea, que el mismo Jesús había instituido. Entonces, todo esto hace que nosotros lleguemos a pensar de que también estamos en esa misma situación. Tal es así que muchos de nosotros probablemente en nuestra agenda diaria de vida tengamos en párrafos de nuestra historia que escribimos por sucesos que nos ocurren, vencimientos, compromisos. Ponemos esos hitos, ¿no? Esas consagraciones, por ejemplo, esos momentos importantes de la vida en el espíritu, en la comunidad, en la familia y todo eso. Bueno, lo volcamos para que no quede en el olvido, ¿no? Como una cosa importante. Bueno, los apóstoles de aquel entonces hicieron lo mismo. Aparte era un grupo muy pequeño, ¿no? Los apóstoles eran 12, no era muy difícil hacer esta recopilación. Tal es así que la hace uno de ellos, que es Lucas. Y no hay otra. Porque, sin lugar a dudas, se entiende que fue consensuado. Por eso es que le pusieron hechos, sucesos, ¿no? De los apóstoles, de ellos. Entonces, vamos haciendo ese itinerario, ¿no? Nosotros ahora estamos en el capítulo 14, el versículo 19. En la Biblia de Jerusalén el título es Fin de la misión. ¿Cierto? O sea, son procesos que hemos estado leyendo y viéndolos, ese relato, qué sucesos, qué acontecimientos, qué riqueza espiritual, qué realización, sus motivos, todo eso es lo que estamos compartiendo en el cenáculo. Lugar que Jesús les había pedido que se reuniesen en oración y que les enviaría el Espíritu Santo para que ellos tuvieran esa unión en el Espíritu y recibieran en forma directa entonces a través del Espíritu las instrucciones para continuar esta difusión de Jesús, la buena noticia. Tal es así que todos ellos, reunidos a partir de ese lugar de encuentro que era el cenáculo, comenzaron a realizar esa tarea. Y más importante fue el día de Pentecostés, que fue cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo que ellos reconocieron y pusieron en ejercicio. Al ponerlo en ejercicio, como lo hicieron, fue precisamente evangelizando, o sea, dando a conocer el Evangelio, la buena noticia, Jesús, en distintos idiomas, en fin, como se verá aquí incluso más adelante, ¿no? O sea, en algún lugar, perdón, ya hemos pasado, porque es al principio nomás de los Hechos de los Apóstoles en que está Pentecostés. Bueno, eso que les cambió la vida a todos, porque incluso aquellos que eran vecinos en Jerusalén, que eran conocidos o gente que estaba de paso, que celebraban esa fiesta importante que era la fiesta de las Pascuas, al cual venía gente de todos lados,
Bueno, recibieron esa información de parte de los apóstoles que habían recibido después de los 40 días la fuerza del Espíritu. Y comenzaron a hablar en distintas lenguas para que todos los que estaban ahí, que eran gente de paso, gente que venía a la feria, gente que venía a la fiesta de Jerusalén, todo eso, tuvieran esa información. Y a partir de ahí comenzaron a desarrollar de distintas formas la evangelización, ¿no? Sí. Pero con toda la recopilación de los hechos, porque sin ser apóstol Pablo, todo lo contrario, era un perseguidor de los cristianos, que después de que Jesús muere en la cruz, pedía cartas a la autoridad de Roma para poder encarcelar a los cristianos. Fíjense, él no era apóstol, todo lo contrario, era enemigo. Pero fue elegido por Dios, signado por Dios. Ese acontecimiento y su testimonio y el de los que estaban con él y toda la historia, de alguna manera ya hemos leído ese testimonio de Pablo que comienza un poco con este libro también, de los Hechos de los Apóstoles, nos va mencionando esta estructura básica que estaba dentro de los que anunciaban el Evangelio, dentro de los que habían tomado esa responsabilidad que el mismo Jesús les había dado, y al cual el mismo Jesús se les había presentado, de una manera u otra, ¿cierto? De muchas formas. Entonces, una de ellas, precisamente, a Saulo, que todos le tenían tanto miedo y que sin embargo reconocieron que por obra de Dios él había visto esa luz que le habló tan claro, ¿no? Como diciendo, ¿por qué me persiguen? Entonces, todo esto fue convalidando esa función apostólica de Pablo. Y así con todo el entorno, con todos los demás discípulos y allegados, que comenzaron esa tarea de evangelización. En principio del libro, como estuvimos viendo, es cómo se constituyó la primera comunidad, ¿no? O sea, en las primeras ciudades, una vez que estuvo constituidos esos grupos básicos y designadas sus funciones y que todos ya estaban conociendo el núcleo de autoridades digamos, de actividad más que de autoridad, ¿no? De funciones y de responsabilidades y demás, ya comenzaron sus tareas, ¿cierto? Bueno, de evangelización. Entonces estamos viendo cómo Pablo y Bernabé comenzaron esta misión de ir afuera de Jerusalén. No se quedaron en las inmediaciones. Se fueron a Antioquía y de Antioquía se fueron a una cantidad de otros lugares. Tal es así que aquí ahora vamos a leer el fin de la misión, o sea, al punto que llegamos hoy es al punto en el que, por lo que vamos a leer, ya van a ver, comienza el regreso de aquellos que habían salido junto con Pablo y Bernabé y comenzaron, a partir de ese punto clímax, que también lo vamos a leer, vamos a ir regresando a Antioquía y de Antioquía a Jerusalén. ¿Cierto? Bueno, vamos entonces, después de esta intro, estamos estrenando, no sé si se dieron cuenta, supongo que sí, estamos estrenando fondo. Bueno, le dimos tarea a Julio Montarón, que es nuestro director, y que amablemente pondrá, si Dios quiere, el fondo que antes era la cocina, ¿se acuerdan?
Igual sigo estando en la cocina yo, ¿no? No vayan a creer que... o sea que lo que he puesto es el telón, pero la cocina, estoy en la cocina, en el mismo lugar. Para hacerlo más, eh, digamos, más llevadero, porque si tuviésemos varias personas en el entorno que pudieran también participar en el cenáculo, no sería tan unipersonal. Pero bueno, voy a tratar de representar a todos, porque la idea es que escuchemos la palabra que nos viene a decir Jesús. Él nos llama, nosotros venimos, Él habla y nosotros lo escuchamos. Escuchamos y nos ponemos a ver. Yo digo algunas cosas, digo algunos comentarios, pero no quiere decir que vaya a ser toda la visión, todo lo contrario. La palabra de Dios muestra un paisaje maravilloso. El paisaje del amor es grandioso, ¿no? Precisamente una de las grandes maravillas que tiene la palabra de Dios, es esos horizontes, esos paisajes que, que nos muestran el corazón, que nos muestran la mente, ¿cierto? Que hace que no es lo mismo una lectura del periódico, del celular o qué sé yo, de una novela, que son muy interesantes, muy entretenidas, pero no tienen esa palabra que es lo que Dios nos viene a hablar. Entonces, ese gozo en el espíritu, ese ver, esa visión, si bien cuando leemos alguna novela, también como que nos metemos, ¿no? En la selva o en esas batallas, según la lectura que hayas elegido, ¿eh? Conforme a la habilidad del redactor, sin ninguna duda, y el tema elegido. Pero nunca vas a llegar a una interioridad, a una síntesis, a un regalo tan grande de conocimiento como el que te da la lectura de la palabra. En una frasecita, en un versículo que son pocas palabras, tiene una riqueza que puedes estar toda la vida elaborándola, ¿cierto? Bueno, por más sencilla que sea, Jesús ha dado esas parábolas que son ejemplos sencillos, pero tienen una riqueza que, por eso son parábolas, ¿no? O sea, solamente Él las dio, no hubo otro. Otros habrán escrito cuentos, qué sé yo, todo tipo de cosas, pero parábolas solamente Él. Y se le puso ese nombre por el hecho de que es una curva en geometría, en estadística, bueno, en la ciencia que trabajan la información sobre imágenes. Bueno, vamos entonces a este punto, en el que ya es el punto culminante, es el fin de la misión. ¿Sí? Como siempre hacemos, voy a comenzar a leer la palabra. Vamos a pedir a todos que tengamos atención en nuestro espíritu, pedirle al Señor que nos conceda la gracia de que esa disposición se enriquezca, se llene el corazón de esa presencia de Él para recibir su palabra y conocerla. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra,
Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había juntamente con ellos y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. A ver, eso me parece que estuvo mal leído. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bueno, ahora bien, perdón por ese escalón, ¿no? Que me tropecé. Bueno, todos estos nombres que sí están mencionando es para darnos cuenta de ese mapa al cual ellos habían recorrido en su tarea de dar a conocer a Jesús, la buena noticia, y el modo que lo habían hecho. Es una manera muy sucinta, muy breve, no da detalles, parece que pasaron muy rápido por muchos lugares, pero el ejercicio ya lo habían desarrollado en momentos anteriores que ya hemos leído, a medida que iban pasando por todas esas ciudades hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces, volver a repetir lo mismo, entonces se entiende que si hemos llegado a esta lectura, sabemos cuál fue digamos, el ritmo y cuáles fueron sus acontecimientos en cada uno de los lugares. Incluso acá después lo vamos a volver a leer y lo vamos a mencionar. Voy a leer despacio y vamos a ir viendo entre todos esta situación. Muchas veces hablamos de los viajes de Pablo y muchas veces no sabemos ni por dónde fueron, ni para qué fueron, ni nada por el estilo. Pero ya ven cómo tiene un sentido, porque como partió de Jerusalén, Antioquía, todo ese recorrido que se va mencionando en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo ese camino de evangelización y de misión, en este caso hasta este punto de Pablo y Bernabé. Bueno, ¿qué es un camino de evangelización? Como el de todos nosotros, como el del catequista. Es una tarea de evangelización, de dar a conocer a Jesús. Son para distintos estados, como puede ser para los niños, para los adolescentes, para distintas personas. Bueno, para aquel entonces eran distintas ciudades, ellos pasaban por distintas ciudades. Porque era todo absolutamente nuevo, nadie sabía nada. Hoy evangelizar también se realiza en las familias, pero que ya conocen el Evangelio. Ya los abuelos ya lo conocen, los padres ya fueron al colegio, ya tienen formación, entonces ahora la formación es para los más pequeños. Pero no es que solamente a los pequeños se le da la catequesis. Debería, de alguna manera, tener mayor crecimiento también los adolescentes y los jóvenes y los adultos. Muchas veces se abandona ese seguimiento por tareas, por
gestión de la realización de la vida cotidiana, y se abandona ese crecimiento en la fe, o sea, de formación. Bueno, pero esta tarea se sigue realizando, y ustedes seguramente lo deben saber, tanto en las parroquias, en los colegios y demás. Esa tarea de evangelización, de dar a conocer a Jesús, es lo que se hace, ¿verdad? Por ahí a la iglesia se le critica que no tiene evangelizadores, que no tiene misioneros. En realidad los hay, pero en distintos lugares muy puntuales, con características especiales, principalmente de terreno, ¿no? Geográficas. Pero en las ciudades es necesario también que esa tarea de evangelización se realice, o sea, que se dé a conocer a Jesús, la presencia de Él y el amor que viene a darnos, que por lo menos sea conocido. Bueno, por eso digo que esto de leer los hechos de aquellos a nosotros nos viene bien. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad. Lapidaron quiere decir que le dieron piedras, ¿no? Le dieron como le habían hecho a Esteban. A Esteban lo mataron directamente, lo destruyeron. Y vinieron entonces de Antioquía y Iconio. Ya venían preparados los muchachos. De vuelta los vamos a agarrar y le vamos a dar. Bueno, algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, o sea, aquí se entiende la intención, porque no era casualidad, no era que se encontraban con ellos, no. Estos vinieron a darle piedra. Antioquía y Iconio. Algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, o sea, venían con la voluntad hoy muchas veces la política tiene la misma actitud, ¿no? Para defender intereses, el poder atropella. Nadie discute que los poderes de gobierno tienen que ejercer su función, pero ejercer su función, no ir en contra del pueblo. ¿Sí? Bueno, en este caso, esta voluntad de esta gente ya venía cargada con la intención de apedrearlo. Efectivamente, lo agarraron y le dieron. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, porque ese era el tema, ¿no? O sea, así como también a Jesús lo crucifican en un monte, que era el lugar donde se realizaban las ejecuciones. Esas ejecuciones estaban a cargo del poder político, que era militar, que eran los romanos. Bueno, la lapidación, ¿se acuerdan también de Esteban, que también lo habían sacado fuera de la ciudad? También como si fuese un rito, no debían hacerlo adentro, porque pareciera que ese acto después quedaba impuro el lugar, o sea, era un acto de impureza. Había que hacerlo afuera, entonces la impureza quedaba afuera. El hecho de hacerlo afuera, indudablemente, sabían que no estaba bien, ya lo llevaban afuera. Todo estaba mal, pero estaba dirigido así, con esa intención. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pedro y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Le dieron.
para que tenga, hasta que se convencieron de que estaba muerto. Pero él se levantó. Qué manera tan sutil, tan práctica, una manera práctica de decirlo. Mirá. Pero él se levantó. Impresionante. Da gusto la síntesis en este lenguaje, ¿no? Tan sencillo, como explica muchas cosas con pocas palabras. Pero él se levantó y rodeado de los discípulos entró en la ciudad. No estaba solo. Pasó lo mismo que con Esteban. El mismo Saulo era el que estaba cuidando la ropa a los que los estaba apedreando Esteban. En este caso, le estaban dando a Pablo, pero el resto los estaban mirando, porque estaban con él. Pero él se levantó y rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. De alguna manera bien, porque así como la ligó Pablo, la podían ligar todo, pero no era posible. Si entraban mal, ¿viste? ¿Para qué? Es imposible. Digo, no lo voy a justificar, pero quiero decir que en los dos casos había quienes estaban con él, que estaban apedreando, pero no hacían otra cosa que, digamos, observar. Una actitud pasiva. Pero él se levantó solo. Él se levantó. Y rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. ¿Sí? Como que no tenía ganas de quedarse ni un día por más, ni para recuperarse, porque si le dieron hasta que pensaban que estaba muerto, le habrán dado de palos y de piedra como loco. O sea que para poderte levantar al otro día tenías que tener un físico impresionante. Sin embargo, se levanta y se va. Y no era que tomaba el colectivo, que se iba en auto o en bicicleta, no, se iban caminando sobre las piedras, en patas, ¿viste? Como, digo, acá se dice en patas, con esas, que ni siquiera eran chancletas, eran sandalias. Pero él se levantó y rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente, marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra. Otra vez, no deja de mencionar el lugar, no deja de mencionar lo que hicieron, pero no da detalles, porque se entiende que eso es lo que venían haciendo y es lo que en todos lados hicieron y es lo que en ese lugar también lo hicieron. La tarea de evangelizar. Habiendo evangelizado aquella ciudad, o sea, dado a conocer a Jesús, la buena noticia, el Hijo de Dios, muerto y resucitado, aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra. Bueno, esto denota siempre una alegría, una gratitud, una acción de la gracia, ¿cierto? Efectiva. No fueron de balde, fueron
sino que bastantes discípulos, conseguido bastantes discípulos. Se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, ¿ves? Lo vuelven a mencionar, pero están ya caminando el camino de vuelta. Confortando los ánimos de los discípulos, ¿cierto? Exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Acá es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Tribulaciones son dudas, dificultades, pero principalmente esos limbos que se nos producen muchas veces por debilidades, por determinadas debilidades, ¿no? Humanas o de fe o demás, las tribulaciones, las dudas, los desequilibrios. Entrar en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia, en cada asamblea. Iglesia es asamblea. Designaron presbíteros. Nosotros hoy a los sacerdotes o a los curas, a veces en el periodismo utiliza la palabra presbítero. Presbítero tal, para no ponerle cura, porque no, curas son los párrocos. Entonces le ponen presbítero. ¿Por qué presbítero? En realidad el presbiterio es un lugar. El que está en ese lugar se le llama y se le da la función que está ejerciendo su ministerio, ¿no? Depende del ministerio que tenga. En este caso, si no tiene un ministerio puntual, específico, como puede ser el de sacerdote, el estar en el presbiterio lo nombraba como alguien que estaba en ese lugar, que no todos podían acceder a ese lugar, que es el entorno al altar, al lugar de la celebración. Los que están en entorno del sacerdote en la celebración eucarística están en el presbiterio. Ese lugar se llama así, ¿cierto? Que cumplen distintas funciones, ¿no? Es decir, hoy incluso están los acólitos, que son los monaguillos. Está también el que tiene a cargo el turíbulo, que es el incenciario. Y en fin, otras personas que están en ese lugar. Antes era un lugar que tenía mucho más jerarquía, podemos decir, mucho más respeto. No era un lugar accesible para cualquiera, porque era el lugar donde se realizaba el sacrificio. ¿Cierto? Esto no se olvide que venía de la tradición de los judíos. Los judíos sacrificaban las ofrendas en el altar. Y el que sacrificaba las ofrendas en el altar era el sacerdote, o el sumo sacerdote o el sacerdote. Bueno, todos los que estaban alrededor de él son los presbíteros. ¿Está? Bueno, o sea que tienen funciones cercanas y de servicio al sacerdote, pero no son sacerdotes. ¿Está? ¿Sí? Por eso es que vemos que en el presbiterio hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay de distintas edades. ¿Sí? Bueno, están en el presbiterio, cumpliendo funciones puntuales. En este caso dice que designaron presbíteros, porque ellos se iban y eran los apóstoles y eran los sacerdotes y volvían, se estaban yendo. Entonces los que quedaban en el tema
de las ofrendas y de toda la actividad de oración, eran los que tenían más cercanía al sacerdote, pero no ejercían las funciones ministeriales, sino que eran presbíteros. ¿Ahí está? Bueno, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, o sea que había una preparación de la comunidad y de los presbíteros, como lo hay también ya en un grado más importante, en las ordenaciones sacerdotales, o en algunas otras celebraciones que también se realizan. Y habitualmente se hace oración de ayuno y de preparación. Después, por eso dice, y después de hacer oración en cada iglesia, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, habían dado esos presbíteros testimonio de su fe. Creo, no creo. Requisito importante, que también vemos que es necesario en el bautismo, como lo hemos visto cuando en otras situaciones los discípulos bautizaban. Pero había ese testimonio de fe, ese credo, o sea, ese testimonio de fe. Y en este caso en los presbíteros también. Después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, dado testimonio de su fe. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Empiezan a nombrar todos los lugares, pero ahora al revés, de donde iban viniendo. Predicaron en Perge, otra vez, más abajo, la palabra y bajaron a Atalía, otro pueblo. Allí se embarcaron para Antioquía. ¿Ven? Rumbo a aquel punto de inicial, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Por eso es que también esta traducción de la Biblia de Jerusalén titula este relato Fin de la misión. Que es, allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Sí. A su llegada, reunieron a Antioquía, ¿no? A su llegada reunieron a la iglesia, a la asamblea, y pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Maravillas? Esas maravillas que habían vivido y sufrido, porque no eran realmente cosas, ¿no? Y cómo habían abierto a los gentiles las puertas de la fe. Qué lindo, ¿no? Qué bien dicho que está. Es un lenguaje muy poético, ¿no? Lo leo de nuevo porque es muy hermoso, está muy bien dicho. Dice, a su llegada, reunieron a la iglesia, a la asamblea, a la comunidad, y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. ¿Qué es lo que le contaron? Lo que Dios había hecho con ellos, o ellos con Dios. Había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Reconocían que lo suyo había estado, cumplieron, pero la realización de la gracia estuvo a cargo de Dios. Y ellos lo vieron.
Y no solamente lo dieron, sino que vienen a dar testimonio. Es decir, flaco, mira, nosotros pusimos todo, ¿no? También digamos piedra, digamos de todo, pero lo de Dios es grandioso, mira, no dejes de decirlo. Más o menos le dicen esto, ¿no? Pues, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe? La obra de Dios. Qué gratitud la de ellos, ¿no? Cómo sentían esa presencia de Dios y veían los resultados, juzgaban esos resultados. Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos. Bueno, ahora estoy viendo la hora, ¿no? Todavía tenemos unos minutos. Vamos a avanzar un título más, ¿qué les parece? Ya que llegamos acá hasta la vuelta, vamos a ir a un punto importante. Controversia en Antioquía, es el nombre del título. Y después, controversia en Jerusalén. Ese no lo vamos a leer hoy. Muchas controversias para hoy, ¿no? Igual, no sé si está bien tratarlo tan rápidamente, pero probablemente ya un adelanto nos viene bien para que en el próximo cenáculo la lectura la podamos volver a hacer, pero más rápida, ¿no? Controversia en Antioquía. Perdón. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los discípulos y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Felices. Claro, hasta acá todo iba bien. Después viene la controversia en Jerusalén. Vuelvo a leer, pero ahora viendo un poco más en detalle. Dice que bajaron algunos de Judea. Es una ciudad, ¿no? Judíos. De judíos, judíos. El judío, con toda su formación, instrucción y su tradición, sus costumbres, su legado, bajaron. Estos enseñaban a los hermanos, y esto está entre comillas, por eso lo aclaro, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Estos eran los que venían bajando de Judea, que eran los que decían esto. ¿Cierto? Porque habían sido formados toda su vida con esa ley, habían sido
formados en que habían sido elegidos a ellos, como diciendo, tenemos que tener el juguito, como dije alguna vez, ¿no? Tenemos que tener la sangre, si no, no somos judíos, si no somos judíos, no somos de Dios. Bueno, acá, por eso dice controversia, ¿no? O sea que hay acción del Espíritu Santo, que es quien va a dilucidar, va a iluminar, es el que dice si está bien o está mal. Esto lo dicen los científicos. Todo el mundo que reconoce la acción del Espíritu, es el Espíritu el que te dice si estás haciendo bien o estás haciendo mal. No es alguna ley en especial. Te puede ayudar alguna ley, pero el interior, la voz del Espíritu, del amor de Dios, es el que te da el veredicto cierto, de que si eso está del todo bien o no. Bueno, entonces, bajaron de Judea los que enseñaban: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Típico, ¿no? O sea, como lo del sábado. No seguís el sábado, perdiste. No te circuncidaste, perdiste. No se olvide que el tema de la circuncisión fue dado para salvar al pueblo de las enfermedades, a la familia, preservar la salud de la familia que Moisés tenía a su cargo cuando salieron de Egipto. Estaban muy propensos en los vecinos o en las guerras, que, en los lugares donde ellos pasaban y que tenían esas situaciones de pasar por distintas localidades o ciudades o sociedades o comunidades de otros países, con los cuales siempre el tema de la pureza y de la impureza estaba ahí, ¿no? O sea, no comían una comida porque era impura, no usaban una cosa porque era impura. Bueno, y entonces Dios le dice a Moisés de esa operación para poder preservar de las enfermedades venéreas. Un recurso valioso, efectivo, y que al realizarse eso se preservó la salud de la comunidad, de la familia. Y bueno, eso al final terminó siendo ley. Si no estás circuncidado, loco, como diciendo, Dios no nos hizo bien, te tienen que cortar ese pedazo para que vos estés más cerca de Dios. Una cosa medio rara. Sin embargo, para aquella época la gente lo pensaba de esa manera y lo pensaba bien. Está bien. Todos iban. Bueno, de hecho, a Jesús cuando lo presentaron en el templo también lo circuncidaron, a los 8 días. Porque era una tradición judía, toda la familia lo tenían que hacer. Tal es así que entonces se llega a este momento. Dice, no, el Salvador es Jesús. Y esto Jesús no lo dijo. No le impuso, todo lo contrario. Lo que sí dio es el bautismo en el Espíritu, que te hace hijo de Dios. Y ahí se escuchó la voz del Padre. En el bautismo se escucha, este es mi hijo muy amado. ¿Sabes? Es en el Espíritu, no es en la carne. Bueno, eso vino luego, entre todos los argumentos, qué sé yo, que después lo vamos a ver cuando veamos la controversia de Jerusalén, que sería la próxima. Ahora estamos en Antioquía. Acá fue el primer escalón, ellos venían bajando, no llegaron a Antioquía, de donde habían salido, todo contento, todo fenómeno, pero se encuentra con gente que habían venido de Judea y le pusieron este impedimento. Bueno, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos.
Ellos venían de otros países, habían andado por todos lados y, y habían visto que la palabra de Dios era para todos y para los gentiles principalmente, que ni siquiera conocían la Biblia. O sea, los judíos sí la conocían, pero los gentiles no. Y los gentiles no estaban circuncidados. Esto pasó un poco como cuando la conquista de América venía la parte militar y la parte política, pero también vino los sacerdotes, la fe. Y la fe fue la que cuestionó todo. ¿Cómo es eso? Nosotros venimos a bautizar. Son todos hijos de Dios. ¿Cómo es eso de los esclavos? ¿Cómo es eso de que le voy a sacar al otro? ¿Qué te pasa? ¿Somos todos hijos de Dios? Ahí empezó el tema. Y los colonos no querían saber nada. Entonces empezaron a echar a los curas. Se armó un jaleo terrible. Bueno, toda esa historia que no corresponde hablar ahora, pero también se planteó un caso así por un tema económico. Pero fue la fe la que triunfa en América. Fue la que libera a América y al mundo, porque en Europa se seguía pensando de esa manera. Costó mucho para que en Europa se avivaran. Es el país de la libertad, la tierra de la libertad, que después los franceses lo reconocen y le mandan la estatua de la libertad a los Estados Unidos como regalo. ¿Sí? Bueno, pero eso porque también Francia tenía un carácter más bien imperialista, ¿no es cierto? Que veía más un interés político en ese obsequio que el verdadero contenido de la libertad. Porque en Estados Unidos se seguía haciendo la esclavitud y la persecución de los negros y la esclavitud. Bueno. Pero la libertad fue tarea de la evangelización en América, el triunfo de la fe. Bueno, ahí esto es un poco lo que empezó a pasar a Pablo y a Bernabé. Se produjo con esto una agitación, una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieron a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. O sea, a las autoridades reconocidas por todos, donde nació Jesús, donde todo parte de Jerusalén. Donde está Pedro, que es la cabeza. Entonces, de Antioquía se van para Jerusalén. Y algunos de ellos subieron a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Ellos pues, enviados, y acá está como entrecomillado la palabra enviado, enviados por la iglesia, o sea, por esa asamblea, como diciendo, acá no queremos saber nada, no reconocemos tu autoridad ni nada por el estilo. Andá a verlo, Pedro. Vos no podés decir nada. O sea, le cuestionaron seriamente la autoridad y todo lo demás. ¿Eh? Ellos pues enviados, o sea, los mandaron por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, siguen viajando. ¿Ven? Todo este regreso para volver al punto de partida, que es Jerusalén. Pues ellos enviados por la iglesia atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos, porque todos reconocían verdaderamente que el amor de Dios es grandioso y que no tiene, ¿cómo se llama?, predilección en particular por unos o por otros, sino que es el amor de Dios para todos.
para todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por la asamblea de Jerusalén, y por los apóstoles y presbíteros, o sea, por toda la cúpula. Y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Como diría mi abuela, colorín colorado. Llegamos hasta acá, pero nos queda el próximo paso, que es muy sustancioso. O sea que la primera fue una controversia, como podríamos decir, familiar, ¿no? En el gallinero. Pero después la cosa es con el trompa, no con el patrón. O sea, primero pasamos por los distintos estrados. En este caso pasaron por Antioquía, pero de donde habían salido. Y ahora se enfrentan a esta realidad. Interesante, ¿no? Cómo se va planteando sin eh, mayores situaciones de rispidez ni de discusión, simplemente tratándose como de pares que no están del todo de acuerdo, ni están del todo en desacuerdo. O sea, ahí son puntos intermedios que no cierran. Entonces, digamos, bueno, para desempatar, vayan a Jerusalén y ahí las autoridades, entre todos, decidan verdaderamente quién tiene razón. ¿Sí? Bueno, ahí parece mentira, pero claro, eh, todas estas cosas suceden y es el día de hoy que también siguen sucediendo discusiones, puntos de vista o de encuentro, de desencuentro, que la Grecia sigue tratando a diario, ¿no? O sea, bueno, de ahí todos los discursos del Papa, la actualización, la Iglesia se renueva permanentemente, ¿no? O sea, esto que le pasaba a los discípulos y los apóstoles nos pasa hoy a nosotros, somos protagonistas permanentes. La evangelización está viva, es actual, tiene dificultades y realidades y costumbres y historia y toda una serie de cosas. ¿No es cierto? O sea, muchos de afuera del catolicismo nos critican por muchas cosas y no dejan de estar mal, o sea, porque cualquiera que nos vea así simplemente toma la atribución de hacer sus críticas. Hasta nosotros mismos a veces tomamos partido por uno o por otro, por una determinada cosa. Hay infinidad de temas, ¿no? Pero ese tipo de controversias siempre se deciden dentro de la comunidad, en los concilios, en todo ese tipo de cosas. ¿Cierto? O sea que la iglesia tiene esa vitalidad. Y tenemos este ejemplo. Por eso es que progresa la iglesia. Porque desde un principio, cuando tenemos algún que vamos a Jerusalén. O sea, vamos a los apóstoles, que son los obispos. ¿Eh? No, no. Bien. Gracias por el encuentro de hoy al Señor que ha estado con nosotros a través de su palabra y que nos ha estado acompañando y que nos tiene tanta paciencia, ¿verdad? Que a veces, yo a veces como que no me animo a decir algunas cosas que después salen en la conversación y que este, cuando yo veo el video también hasta puedo objetar o tener cosas que... Pero reconozco también que tengo muchas cosas que no las tenía pensadas y las dije y que me parecieron bien. Digo, mira, esto lo dije bien. Y me pone muy contento, porque es como dice Pablo, ¿no? Es obra de Dios.
ellos decían muchas veces, a su llegada a reunir a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Tarea de él. Y ellos lo reconocían y lo daban a entender. Y acá también, a pesar de las controversias, seguían teniendo esa línea, ¿no? Dice que llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Eso es lo que contaron. Lo que Dios había hecho. Bueno, gracias a esa obra de Él con nosotros y este ratito que nos da para estar con Él y darnos un poco cuenta de cuánto nos quiere. Cuánto nos quiere que estamos tan juntos. Bueno, gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida.